Muy bien, gente, y así como lo estaba anticipando, me está visitando esta noche Julio Elichiribetti, jefe de gabinete. Bienvenido, Julio, gracias por visitarnos. Vamos a estar hablando de diferentes temas en lo que nos involucra en nuestra ciudad de Tandil. Yo lo he dividido en distintas aristas. Y bueno, vamos a comenzar hablando un poco, obviamente, de cómo han iniciado este año tan particular. Bueno, es un año, digamos, que no podía tomar este primer trimestre, diciembre, enero y febrero, dentro del marco de cierta incertidumbre, que no es que no viniera dándose esta situación, ¿no? Yo siempre planteo que, bueno, el 2023 fue un año de 211% de inflación, es decir, la complejidad ya venía y creo que en algunas de las áreas que tienen los gobiernos de cercanía, los municipios, algunas de las variables que se han disparado han generado, digamos, algún tipo de alteración en la planificación que se podía tener, con lo cual nosotros estamos en este momento pensando en prácticamente una planificación de tipo bimestral, con algunos objetivos para el año, que son finalizar el Centro de Protección Ciudadana, Centro de Monitoreo, trasladar la Secretaría a la calle Belgrano entre Paz y Santa Marina, después la pista de atletismo, el IPAT, ¿no? Que es otra de los objetivos del año, y las 24 viviendas de autoconstrucción que se están haciendo, digamos. Esas son las actividades que uno podría pensar anuales, siempre con la expectativa del polo logístico, de recuperar aquel terreno de la huerta que tenemos por un decreto que le corresponde al municipio, una parte para llevar todo lo que es la playa de camiones allá. Y estamos también trabajando con la posibilidad de gestionar siempre algunas secretarías o algunas áreas del Poder Judicial en Tandil, juntamente con organismos de representatividad. Bueno, y después la cuestión, sí, de coyuntura, que es una cuestión compleja, sobre todo en el área de salud. Pero bueno, los gobiernos siempre necesitan tener un corto y mediano plazo, porque si no la coyuntura te atrapa y no te permite pensar y planificar, y eso no es bueno. Cuando uno gobierna necesita pausa, necesita un equilibrio, a veces una templanza frente a determinadas situaciones, algunas previsibles y otras que se dan, con lo cual no el gobierno de Tandil, yo creo que los municipios en general tienen una mirada respecto a la comunidad que es de cercanía, y la gente tiene también en el municipio a quien le reclama, digamos. En este momento hay situaciones que pueden ser no cubiertas por la provincia o la nación, y la gente, ¿a quién se la demanda? Bueno, al gobierno de cercanía. Y nosotros estamos viéndolo a eso claramente en algunos aspectos, y estamos gestionando mucho. La verdad que estamos gestionando mucho, tanto con la provincia como con la nación. Con la nación, digamos, hemos trabajado mucho el tema de PAMI, que no tenía delegado, y se hizo una gestión para que se designe un delegado que finalmente fue designado. Hemos tenido algunas situaciones de sobresalto, como ha sido el tema del conflicto con los médicos oncólogos, que finalmente se resolvió. Bueno, ayer la cuestión del centro de convenciones, que es una noticia de esas que uno no quisiera dar, ¿no? Yo, a mí me tocó también como jefe de gabinete en el 2018 el cese de Metalúrgica Tandil. Y recuerdo mucho esa reunión, la reunión final, porque yo vine acompañando bastante las reuniones con la BON y con Renault, y viajando, algunas se hacían en Capital y algunas se hacían en Tandil. Y aquella última reunión, que fue en un hotel, donde se definió que Metalurgia no iba a continuar, después la gran marcha, ¿no? Pero también nos pasó con Río Paraná ese año, con el tren.
Estas son las cuotas amargas que tiene la función pública, que no siempre los proyectos que uno desarrolla tienden a darse, y bueno, pero bueno, como te decía, me parece que también son los momentos para tener una cuota de equilibrio, y el intendente en ese sentido, por su experiencia, por tener un equipo de gobierno, por tener toda una trayectoria, es un buen piloto de tormenta, ¿no? Y estamos atravesando una situación que tiene una complejidad en el área de salud, fundamentalmente, el desarrollo humano, aumento de precios, desregulación de las prepagas, de las obras sociales, un déficit de atención de IOMA. Entonces hay un desplazamiento de sectores de la clase media que van al hospital. Y eso nos genera una mayor demanda no solamente de atención, sino también de medicamentos. Y pasa lo mismo en desarrollo humano, ¿no? También el tema de los alquileres y la cuestión de alimentos, de demanda de alimentos y las tarifas son los temas que también te van alterando el presupuesto, porque vos planificás un año con un presupuesto y después en una situación como esta, con una inflación alta, pero además con un crecimiento en la demanda de sectores medios que vos no tenés previsto en el radar, te van haciendo que tengas que hacer un mayor equilibrio con los recursos que siempre son finitos para demandas infinitas, ¿no? Tema importante que estás mencionando, pata fundamental en nuestra ciudad, que es la salud, y algo que lo hemos hablado mucho con el intendente, que el hospital no es solamente local, sino que se ha transformado zonal, está albergando gente de toda la zona. Y algo que hoy se está viendo no solamente acá en Tandil, sino en toda la República Argentina, es el tema de las obras sociales, que mucha gente ya no las puede costear y están pasando a la salud pública directamente. Sí. Bueno, Tandil tiene 5 hospitales, si querés 4 y medio. Tiene el hospital de niños, tiene el hospital Ramón Santa Marina, tiene el centro de salud mental, tiene el Tita Brivio y tiene el hospital de Vela. Digo, Mar del Plata con 680.000 habitantes tiene un solo hospital, y Bahía Blanca con 340.000 tiene un solo hospital. Pero además Tandil tiene 14 centros de salud, de los cuales 13 tiene consultorios odontológicos. Y como vos decís, no solamente el hospital de niños es un hospital regional sostenido por el municipio. Y en la propia ciudad, quiero decir un dato que es un dato oficial, un dato de censo 2022, Tandil tiene 36.700 personas sin cobertura social. ¿Qué número? 36.700 personas sin cobertura social. Es un montón. Eso es mucho, es el 25% de la población. 1 de cada 4 tandilenses no tiene cobertura social. Y esto ha crecido también porque, como vos decís, hay gente que no ha podido sostener la prepaga. Se ve muy claramente en la salud y en la educación. En ambos sectores ha habido un desplazamiento hacia lo público, a un mayor requerimiento al Estado, ¿no? En una cuestión donde se pone tan en juego el rol del Estado, en los municipios la presencia del Estado es fundamental, y el sistema de salud de Tandil es un sistema que tiene muy pocas ciudades en el país. No tengo ninguna duda que la gestión Lunghi en 20 años tiene un sistema de salud que en circunstancias como esta es difícil de sostener, por el crecimiento del precio de los medicamentos, que ha sido por encima del 1.200% en algunos casos, y por esto que decimos, ¿no? La pérdida del poder adquisitivo también de los sectores de la tercera edad, que son quienes más remedios piden y con más atención médica. Entonces la verdad es que se plantea en este sentido una complejidad, y hay una cuestión de la región que cuando tiene algún tipo de dificultad que excede, se traslada a Mar del Plata o se traslada a Tandil, ¿no? Y después hay una realidad, que es que las obras sociales también tienen una deuda de 341 millones de pesos con el municipio. Enorme. Sí. Alrededor de 49 obras sociales.
que en general además te pagan a precios históricos, ¿no? O sea, desfasado total. Y bueno, IOMA cubrió una parte de su deuda a precios de agosto, lo cubrió hace 20 días atrás, un mes. Sí. Son números donde la consulta son 200 pesos. Es decir, no tenés la menor posibilidad. Bueno, en ese sentido los municipios cubren falencias o déficit de la provincia que por ahí no se conocen, pero el municipio destina 42.000 litros de combustible por mes para la policía. Si no hubiera una decisión del intendente de dotar de combustible a los patrulleros, nosotros no tendríamos en Tandil, y ni hablar de los alquileres de los 12 edificios de la 10 los paga el municipio. Wow, qué datos, no bueno, menor. Digo, paga el arreglo además de los patrulleros, 137 millones de pesos el año pasado, porque la policía tiene solamente seguro contra terceros, o sea, paga la reparación del vehículo con el cual se produce el siniestro, pero no cubre el propio. Sí. Es decir, los gobiernos de cercanía, por eso a mí me parecen algunas cosas interesantes, me parece interesante que se rediscuta la coparticipación a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires tiene una mora en ese sentido, que en algún momento fue cubierto por el Fondo Extraordinario del Conurbano, ¿no es cierto?, pero que recibe menos de lo que pone. Y a mí me parece que en ese sentido también debería haber un mayor equilibrio de la provincia con los municipios. Y algunas cuestiones de nación que nosotros tenemos paralizado, por ejemplo, consultorios externos. Es una obra de nación que estamos intentando gestiones para tener una continuidad. El Centro de Desarrollo de la Infancia también, digamos que es un edificio que está en el 80%. Y que no están enviando recursos. Bueno, va a ser un año donde manejar los recursos y el equilibrio es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? Sí, complejo, por esto que vos complejo, estás mencionando, que tiene que ver justamente con esta alta inflación que estamos teniendo. Proyectarse es muy complejo, ¿no? O sea, en esto... Pasemos ahora a uno de los temas que ha trabajado fuertemente el intendente, que es las obras públicas, ¿no? Hoy pensar en la obra pública es muy complicado. Sí, bueno, nosotros tenemos, por eso te decía que el objetivo es alguna finalización de obras que son las 24 viviendas y que es la pista de atletismo, el edificio, pero está prácticamente paralizada la obra pública, porque bueno, nosotros vamos tratando de prever sueldos, insumos y servicios, ¿no? Que no nos pase como le está pasando a otros municipios que no pueden pagar los sueldos, Mar del Plata entre ellos, porque ahí se genera una situación donde se resienten los servicios y donde el vecino y la vecina tiene aún más molestias de las que ya la situación le trae, que también es una situación que venía, ¿no? Digo, no en esta magnitud, pero es una situación que venía dándose, la inflación era una inflación alta, el crecimiento de los precios estaba, y el malestar de la gente con la estructura política se manifestó electoralmente muy claramente en ese sentido, votando al presidente Milei, y eso fue producto de un agotamiento, ¿no? Con el sistema político, que por ahí no se da tanto en los gobiernos de cercanía, porque en el caso de Tandil el intendente es electo por un sexto mandato, es decir, la gente nuevamente le dio su respaldo para conducir los destinos de la ciudad, sí, cuando en el orden nacional hubo un cambio abrupto, ¿no? Bien. Transporte público en este momento en la ciudad, también complejo. Estamos evaluando, mañana justamente tenemos una reunión sobre ese tema para evaluar costos. Por supuesto que va a haber un aumento, el municipio ha aportado 45 millones el mes anterior y 30 millones este mes, para que no haya una discontinuidad, para que no haya una mayor amplitud de la frecuencia.
y estamos viendo un análisis de costo para ver el aumento del boleto, porque el transporte atraviesa, digamos, los sectores afectados por este tipo de situaciones, aunque fueran transitorias o de algunos meses, en general son los sectores de trabajo, obviamente, los sectores medios que se trasladan en el transporte público, y también los estudiantes. Sí. Y también los estudiantes. El transporte atraviesa a todas las franjas etarias de la comunidad, a todos los niveles socioeducativos y algunos niveles socioeconómicos, que son justamente los que también le pega a la salud y le pega a la cuestión del desarrollo humano. Hoy un alquiler en Tandil tiene un aumento de entre el 200 y el 500%, no es una cuestión menor. Sí. Para quien alquila, sostenerse durante un mes, si tiene ingresos medios, y a eso se le suma que hubiera alguna dificultad en el transporte, quienes se trasladan desde los sectores de los barrios o tienen que hacerlo en colectivo los estudiantes hasta el campus. La verdad que nosotros esperamos que el tema se vaya resolviendo. Lo del fondo compensador es un tema que parecería que por el momento no va a tener resolución, y eso ha alterado la cuestión del transporte. Así que la convergencia de factores pone un escenario de complejidad que nosotros tenemos que intentar ir administrando. En Tandil también hay comedores que están teniendo algún tipo de situación donde no están teniendo ya alimentos y que el desarrollo humano tiene que acompañar. Con lo cual, bueno, hay que tener esta cuota de equilibrio, necesitamos tener esta cuota de equilibrio y necesitamos tener algunas de las acciones que te describí también de mediano plazo, ¿no? Porque si no, la cotidianeidad te lleva a los temas de coyuntura, y los temas de coyuntura a veces poder dar respuesta, otras veces no. Y lo que terminan es paralizando al gobierno y a un gobierno. Y el gobierno siempre tiene que tener un corto y mediano plazo que te permita también visualizar una lectura de escenario para poder intervenir antes. No tenemos en la Argentina situaciones que hemos vivido de tensión social, y uno cree que la dirigencia política, y eso yo lo espero en Tandil y es el desafío del gobierno, estemos por encima de la media. ¿No? Estar por encima de la media es tener capacidad de diálogo, es tener una tolerancia que la gente le requiere a la dirigencia política, el vecino y la vecina le requieren, y también tener un grado de comprensión, ¿no? Las dificultades de un gobierno son las dificultades de la comunidad, no solamente del gobierno. Los gobiernos, más allá de los 20 años del intendente, tienen un tránsito y un tiempo, pero la situación afecta a la comunidad. Las situaciones que afectan a un gobierno afectan directamente a la comunidad. Por eso es que los diálogos con la universidad, con organizaciones de la sociedad civil, con las iglesias evangélicas, con los sectores empresariales son fundamentales en este tiempo. Generar anillos de contención que permitan un equilibrio, o por lo menos que las situaciones de tensión las podamos administrar. Ese es un desafío en este tiempo. Flor de desafío y complejo. También ahora voy a leer un mensajito que tiene que ver con el acompañamiento del municipio también a emprendedores de nuestra ciudad, ¿no? Y acá nos mandan las chicas del pelotero Aladín, le mandamos un fuerte abrazo. Dice: buenas noches, Mariano. Dice: buen programa, un saludo para el señor Eli Chiribetti. Dice: y agradecemos al municipio. Dice que la semana pasada nos ayudaron con una asistencia para emprendedores en estos tiempos tan difíciles, que es de gran ayuda contar con el apoyo municipal, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Productivo. Sí. Bueno, desarrollo humano y desarrollo productivo trabajan mucho con emprendedores, y creemos que son una de las patas, ahora el mercado en su barrio también, y son una de las patas de sostenibilidad, ¿no? Sí. Que permiten con un gran esfuerzo a muchos emprendedores, en algunos casos crecer, en otros casos sostenerse. Y el municipio tiene un rol, obviamente, de acompañar esas iniciativas y de seguir acompañándolas. Yo creo que son las iniciativas que
más allá de las situaciones de crisis, nosotros como gestión tenemos que sostener. Julio, para ir cerrando esta entrevista, ¿tu mirada a nivel nacional? Compleja, yo lo veo complejo, a nivel nacional lo veo complejo porque me parece que la política, digamos, y cuando uno tiene la conducción, requiere de diálogo, ¿no? Y requiere de tolerancia y de no descalificación del otro, y a mí en ese sentido me parece que hay tensiones evitables, que no se han evitado, que me parece que el estilo disruptivo del presidente es un estilo que no colabora en ese sentido, ¿no? Cuando se habla de ensobrados, cuando se habla de otras terminologías, me parece que no aportan, ¿no? Porque hay malestar, porque hay insatisfacción en la comunidad, porque hay enojo, porque hay frustración, porque hay incertidumbre en el tiempo futuro, y porque me parece que la pelea entre los políticos no aporta, no suma. Y nosotros necesitamos precisamente, a mi entender, lo contrario. Necesitamos, con las diferencias que podamos tener, esto no significa que no haya críticas y que no haya diferentes miradas. Necesitamos que la política se integre a otros sectores, a los sectores empresariales, a los sectores de la sociedad civil, a las organizaciones de la fe. Me parece que este es el tiempo más multisectorial, ¿no? Este es el tiempo más transversal. No es el tiempo de la descalificación del otro porque ideológicamente piense diferente o porque tenga a veces algún tipo de cuestionamiento. Todos tenemos cuestionamientos, todos tenemos diferencias, las tienen hacia nosotros y hacia nuestro gobierno, pero yo creo que son los tiempos donde uno debe desacelerar y no acelerar. Yo viví como funcionario del gobierno de la Rúa, yo fui primero coordiné el gabinete del doctor Gilavedra y después participé en la jefatura de gabinete de la Secretaría Política y Criminal y viví hasta abril del 2002 y viví la situación aquella. Y la verdad es que cuando uno ve que empiezan a crecer las tensiones sociales, cuando hay despidos masivos, que no tengo duda que en algunos sectores del Estado habría gente que no cumpliría su rol o que no. Me parece que el recorte así horizontal, sin particularidades, hace que, que pasara como pasaba en PAMI y en Tandil, ¿no? Que no hubiera un responsable del área local y que hubiera expedientes paralizados, que no tengas el director regional del ANSES, que tiene, no sé si alrededor de 30 municipios, el Ministerio de Trabajo, es decir, el Estado tiene un rol y tiene el rol del equilibrio entre las demandas sociales y a veces las demandas privadas, y ese es el marco regulador del Estado. Y yo creo que no siempre la cosa pública es como a veces se la pretende hacer ver, ¿no? Es la cuestión de la corrupción, o es la cuestión del no hacer. También es la cuestión, es la respuesta, sobre todo cuando hace a los gobiernos de cercanía. Te vuelvo a repetir, como decía Tauber, el municipio es la cara del Estado que toca a la gente. Cuando la gente se siente reconocida y agradecida es una caricia, y cuando la gente siente malestar es un cachetazo. Y nosotros tenemos que estar para ambas. Cuando se gestiona y tenés respuestas, la gente agradece y reconoce. Y cuando no podés dar respuesta por las razones que sea, la gente se enoja y uno tiene que comprenderlo. Julio, muchísimas gracias por esta visita. Volveremos a lo largo de todo este año a convocarte para ir viendo cómo avanza en particular este año diferente que estamos viviendo todos los argentinos. Bueno, y también pedir en esto la comprensión de este tiempo, ¿no? Sobre todo aquellos sectores que peor la están pasando y que a veces es sencillo decirle, hay que esperar, hay que darse un tiempo. Bueno, a veces cuando uno llega no puede pagar el alquiler a los pibes, no puede mandarlos a la
escuela no es sencillo y eso requiere a veces de la gente comprensión y desde el Estado municipal intentar dar la respuesta que podamos. Así que bueno, agradecerte. Gracias, Julio. Gracias a vos. Gente, nosotros vamos a una pausa muy cortita y al regreso continuamos con más noticias, no te desconectes.